Ok. Números 11, hermanos. Vamos a Números 11. Les invito, hermanos, estamos en este panorama del Antiguo Testamento estudiando, pues, números, ¿verdad? Estamos ahorita en la carta de Números. Como hemos visto desde las primeras enseñanzas, Números nos hace ver, nos hace recordar que, pues, el pueblo, por su incredulidad, tuvo que padecer 40 años de estar en el desierto, dando y dando vueltas en el desierto. Y ahorita en el capítulo 11 estamos hablando no de esos 40 años, sino del año siguiente a que ellos salieron del monte Sinaí. Ellos apenas han erigido el tabernáculo, todo ha quedado preparado como Dios lo diseñó, y ellos salen apenas, ¿verdad?, para caminar rumbo a la tierra de Canaán. Y al ir para allá, en ese momento entonces, ellos comienzan a manifestar problemas delante de Dios. Y lo que estamos viendo en Números, capítulo 11, son los resultados de un corazón incrédulo. Aquí hemos hablado de algunos pecados que resaltan por causa de la incredulidad. Hemos podido hablar cómo la queja es el resultado a un corazón incrédulo delante de Dios. El quejarse delante de Dios, y toda queja va contra el Señor. También veíamos en este Números capítulo 11 que otro aspecto de la incredulidad no solamente es la queja, sino la ingratitud, en la cual el pueblo manifiesta no estar contento con lo que Dios les ha dado y comenzar a anhelar cosas que no poseen. Y hablábamos de ingratitud. Y ahora, hermanos, note por favor capítulo 11, y quiero que vaya conmigo al versículo 10. Números capítulo 11, versículo 10. Cuando hablábamos de la queja, de la ingratitud, veíamos que ellos anhelaban, tenían un ferviente deseo, un apetito voraz por algo que ellos decían que Dios no les había dado. Y entonces el Señor lo trajo a sus vidas, y con ello también les trajo disciplina al pueblo de Israel. Ahora, dentro de esa misma narración, capítulo 11, note lo que dice el versículo 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo. ¿Recuerdan? Ellos clamaron porque no tenían los pepinos, los melones, los peces que de gratis comían en Egipto, aquel anhelo que surgió en los extranjeros que estaban entre ellos. Y dice el verso 10 que Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínense esa escena. Cada uno a la puerta de su tienda clamando, gracias, llorando literalmente delante de Dios. Y dice, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés, no le agradó. También Moisés se enciende en enojo por la situación que el pueblo estaba haciendo. Ahora, no les bastó, por decirlo así, y es que así es nuestro corazón, es insaciable a veces de las cosas pecaminosas. No les bastó que se haya encendido fuego del Señor cuando ellos se quejaron porque ya habían sido 3 días de caminar y no hallaban dónde depositarse. Sí, y comenzó el fuego, oraron, el Señor los perdona, y no pasa mucho tiempo cuando ellos comienzan con estas quejas y esta ingratitud, y la ira del Señor nuevamente se enciende. Y también de Moisés. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. ¿Notas el enojo de Moisés? Dice, y el enojo es contra el pueblo, pero también vemos al siervo de Dios quejándose contra Dios mismo, y le dice, mátame. Si así va a ser, mejor quítame la vida. En esta noche hablaremos del siervo de Dios, de Moisés. Y estamos hablando de pecados que son el resultado de un corazón incrédulo. Y diríamos, bueno, ¿en Moisés había incredulidad? Claro que sí.
Él está en la misma naturaleza que nosotros. Y en nosotros muchas veces esos pecados que surgen son causa de incredulidad en nuestro corazón hacia Dios. Hoy hablaremos que de la incredulidad viene la desesperanza. Desesperanza. Ahora, noten algo. Antes de ir avanzando en este punto, noten cómo las actitudes y acciones pecaminosas que estaba teniendo el pueblo, ese llanto, ese quejarse a las puertas, cada uno con sus familias allí, las acciones y actitudes pecaminosas influyen negativamente en los demás. Podremos decir, bueno, ellos se están quejando y Moisés no le pasó nada. Hermanos, ya había sido por lo menos a esta fecha 2 años, en los que Moisés ha estado escuchando quejas constantes del pueblo, en donde el pueblo había determinado a veces hasta incluso tomar piedras y aventárselas a él porque él era el líder. Se habían quejado de manera constante contra él. Y ¿sabes? Las actitudes y acciones pecaminosas influyen negativamente en los demás. Moisés dijo, ya basta. ¿Yo qué hice? ¿Por qué tengo que soportar a estas personas? ¿Por qué me hiciste así, Dios? Y ahí es donde comienza el problema. La queja e ingratitud del pueblo influyó de qué manera en el corazón de Moisés. Lo desesperanzó su corazón. Él perdió confianza en el Señor. Desesperanzó el corazón de Moisés, aunque era el pecado de los otros. La queja y la ingratitud de los otros influyó para mal en el corazón de Moisés. Fue una carga insoportable y deseó morir delante del Señor. Ahora, hermanos, hay que entender algo cuando vemos este punto, esto para iniciar. A causa de nuestra fragilidad en esta tierra, como humanos pecadores que somos, regenerados, redimidos, salvos por gracia, pero humanos, a causa de nuestra frágil naturaleza, las palabras y acciones corruptas dañan a los que las ven y escuchan. No vivimos aislados. Y dañamos cuando hay actitudes y palabras corruptas que salen de nosotros, dañamos a quienes nos rodean. Nota lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Veamos esto en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Y por eso el Señor instruye esto en la iglesia. Sumamente importante. 4:29. No salga. Note, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Reina Valera habla de corruptas, palabras corruptas, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Está hablando de la comunión en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y dice, ten cuidado con las palabras que salen de tu boca. ¿Por qué? Porque afectan, dañan, influyen en las demás personas. Ten cuidado que lo que salga de ti, tienes que estar tú con un filtro. Mira, hermanos, a veces pensamos que ser honestos es ser sin filtro. Y no es lo mismo. El Señor nos manda a ser prudentes. Nos manda a entender que lo que yo haga y diga va a influir para bien o para mal en los que están a mi alrededor. Y entonces le dice, ten cuidado que no salga de tu boca ninguna palabra mala. Esto quiere decir, hermanos, que no por ser cristianos ya nuestras palabras que salen son buenas. Esas quejas pequeñas que salen de nuestros labios y que nuestros hijos escuchan en casa. Esas críticas razonables que surgen de nuestros labios hablando de otros y que oyen nuestros hijos, me enfoco ahorita en nuestros hijos, o que algún otro hermano escucha que yo estoy hablando de una persona, algún aspecto que para mí parece ser algo sencillo. Dice el Señor, ten cuidado, si lo que vas a hablar no va a edificar al otro, guárdatelo. Si lo que vas a hacer no va a ser de edificación espiritual a tu hermano, mejor no lo hagas. Cuida, porque influimos para bien o para mal en los que nos rodean. Dice, mejor en la necesidad del momento, habla cosas buenas para edificación, que impartas gracia a los que escuchan.
¿Sabes? A causa de nuestra frágil naturaleza, repito esto, las palabras y acciones corruptas dañan a los que las ven y escuchan. Esto, hermanos, es un efecto de vivir en comunidad. Vivimos en comunidad. Por supuesto, esto afecta a mi familia, esto afecta a la sociedad, esto afecta a mis vecinos, pero particularmente la iglesia y mi hogar. Vivimos en comunidad. El creyente debe entender y apreciar que el Espíritu Santo, a todo el que ha creído el Evangelio, lo une orgánicamente a la comunidad de la gracia, es decir, al pueblo de Dios. Todo creyente entonces, a partir de ahí, vive para edificar a otros. Mira, tengo un problema. Bueno, muchos diría mi esposa, pero tengo un problema en esto que vino a mi mente cuando estaba estudiando esta parte. ¿Has oído esa idea de los frágiles y los fuertes que en Romanos se explica cuando hablaban acerca de comidas y algunas comidas que los judíos no comían, y que cuando venían a Cristo ellos seguían diciendo, no, es que yo nunca he comido ese animal, por ejemplo, ¿no? Y los hermanos creyentes gentiles sí lo comían. Bueno, el punto ahí, cuando el Señor está hablando, habla de los débiles y los fuertes. Ahora, ¿a qué se refiere? Y cuando pasamos por ahí lo explicábamos. Hay personas que cuando venimos al Señor hay cosas que no nos siguen pareciendo correctas, aunque, escuche, la Biblia no las determine como incorrectas o no mande que sean incorrectas, y tampoco diga no diga, ¿verdad?, que son malas. Son esos aspectos secundarios. Lo que dice la Escritura es, mira, si tu hermano débil, y es a lo que voy a ir, ve que estás haciendo algo y a él le causa problema, mejor no lo hagas. ¿Ok? ¿Por qué? Hay que explicar eso. Porque vives en comunidad. Porque el Señor te ha unido a un cuerpo orgánicamente. Los demás van a ser influidos por ti, lo que digas y hagas. Y eso es algo que debes entender como una bendición. ¿Por qué? Me comentaba mi esposa. Hay creyentes que se creen fuertes y que, por ejemplo, esos creyentes fuertes dicen, yo puedo tatuarme y me gusta tatuarme. Pero yo no lo hubiera hecho si hubiera sabido que los débiles se van a ver afectados. Ahora, en primer lugar, es una forma de queja. Y no entender que es una bendición vivir en comunidad. ¿Sabes cuál es la idea de este pensamiento que a veces nos llega a nuestra cabeza con cosas que nos gusta hacer, pero que de alguna manera no tienen un buen nombre, una buena reputación, y queremos argumentar que no es malo? ¿Sabes cuál es nuestra idea? Ay, es que los débiles, pero ojalá estuviera en una iglesia donde están puros fuertes. Estás en comunidad y tienes que considerar eso una bendición. Tú influyes con lo que haces a los que te rodean. Y si algo que haces no edifica a tu hermano, deja de hacerlo. ¿Y sabes qué? Si eso lo tienes que evitar durante el resto de tu vida, debiéramos estar contentos y entendidos que vivimos en comunidad. Todo creyente vive para edificar a otros, no para su propio placer. Ahora, cuando vemos a Moisés en esta situación en Números capítulo 11, podemos aprender algo también allí, de paso lo menciono. El liderazgo se facilita cuando aquellos que se dirigen están dispuestos a ser guiados. Para Moisés esto ya se convirtió en una carga apenas 2 años después de salir de Egipto. Ya estaba fastidiado Moisés. Y esto es una realidad. El liderazgo se facilita cuando aquellos que se dirigen están dispuestos a ser guiados. El liderazgo se vuelve complejo e indeseable cuando hay resistencia permanente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13. Lo trataremos este pasaje, si Dios nos da vida, el domingo en el tema de premembresía, porque vamos a hablar acerca del gobierno en esta iglesia. Pero nota por favor Hebreos capítulo 13. Y mira lo que dice el verso 17. Este consejo es para los oyentes, vamos a hablar, los creyentes. Y dice en el verso 17, obedezcan a sus guías, a sus pastores, y sujétense a ellos. Habla de la labor del pastor o del guía, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta.
Pero luego ve lo que dice el final del texto. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. A veces al leer este pasaje, la aplicación que hacemos, que por cierto no es lo que dice el texto, es que sujétate sin quejarte de tu pastor. Por ejemplo, aplicándolo a la iglesia. Sujétate sin queja hacia el pastor. Pero no es lo que dice este texto. Lo que este texto está diciendo es: obedézcanlos y sujétense a ellos, para que para ellos no sea una carga de la cual tengan que quejarse. Dice el versículo, la parte final: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando en la iglesia habemos gente que causamos resistencia constante al liderazgo del pastor, se convierte en una carga como Moisés. Y llega un momento en que dice: yo ya no quiero saber nada. Yo ya no quisiera seguir. Y dice el escritor de Hebreos: eso no va a ser provechoso para ustedes, iglesia. Permítanles que ellos sientan gozo de liderarlos y de guiarlos. Para eso necesitas ser una persona que desea ser guiada, que permite ser guiada. Si no, va a ser un liderazgo que es complejo e indeseable. Dios permitió, al final de cuentas, Dios permitió que Moisés llegara a tal desánimo. Y había un propósito dentro de esto. Regresa conmigo a Números capítulo 11, por favor. Aún no hemos tratado como pecado la desesperanza. Pero ya estamos viendo que hay desesperanza en el corazón de Moisés, desánimo profundo. Y Dios permitió este desánimo con un propósito. Note por favor lo que dice el versículo 14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Verso 16. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, o sea, 70 de esos grupos, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El liderazgo dentro del pueblo de Israel era establecido por Dios. A Moisés, él era literalmente incapaz de guiar al pueblo. ¿Sabes por qué lo hacía y lo hacía eficazmente? Porque el Señor lo llamó y le dio su espíritu para que lo llevara a cabo. Entonces le dice: mira, lo que voy a hacer es que voy a tomar de ese mismo espíritu que te di a ti y lo voy a colocar sobre 70 hombres más para que te ayuden a llevar a un pueblo que eran casi 2 millones de gentes. 70 gobernantes más, vamos a llamarlos así, junto contigo. Ahora, menciono que Dios le permitió a Moisés llegar al desánimo para que Moisés se percatara de la necesidad de un equipo de hombres fieles que se unieran a él para servir al pueblo. Nota por favor el verso 24, un pequeño salto allí, que es la parte donde el Señor le dice al pueblo que hasta por las narices les iban a salir la carne. Y luego dice en el verso 24: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu, habla del espíritu de Dios que estaba sobre él, Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Fue una señal de que realmente el Señor había escogido a esos 70, les había dado su Espíritu, ya no siguieron profetizando y exaltando y glorificando a Dios como lo hicieron en ese momento, pero se dio a entender que ahora ellos también guiarían al pueblo junto con Moisés. Ahora, ¿por qué digo que fue necesario que esto pasara? Jetro, padre de Séfora, o sea, el suegro de Moisés, le aconsejó un año atrás
que él debería de poner un equipo ministerial que lo acompañara, porque si no, él iba a desfallecer y el pueblo también. Nótalo conmigo, Éxodo capítulo 18, por favor. Éxodo capítulo 18. Y mira lo que dice versículo 13. Así es la gracia del Señor, así es como Él obra. Nos permite llegar a veces a puntos, incluso por nuestros propios pecados, llegar a una situación y Él utiliza eso con un bien, con un propósito al final. Y nota lo que dice el 13. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. No tenían mucho de haber salido, menos de 3 meses de haber salido de Egipto. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Ahora, lean ustedes por favor, como lo tienen allí en sus Biblias, el verso 14 fuerte. ¿Qué dice? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora, dentro de este consejo de Jetro, noten por favor lo que dice el verso 21. Además, le está dando indicaciones. Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ahora vaya conmigo al 23. Si haces esto, note las palabras sabias de Jetro. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a tu lugar. Ahora, note, los versículos que siguen hacen referencia, creo yo, al momento en que estamos viendo 2 años después, cuando Moisés le pide a Dios y Dios le dice, escoge a 70 varones. Entonces es como la explicación de que Moisés tuvo a esos hombres a su servicio también para trabajar con el pueblo, porque mira lo que dice, versículo 24. Y Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que había dicho, y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. El punto es, en todo esto, que Moisés, tras 1 año de que su suegro había mencionado este consejo sabio, probablemente hasta ahora Moisés lo pudo asimilar. El Señor le permite llegar al borde para que se dé cuenta que tenía necesidad de hacer algo en ese sentido también. Estaba cansado, él ya había desfallecido, como se lo dijo Jetro. Y era la voluntad de Dios. Como le dijo Jetro, si Dios te lo manda, entonces hazlo. Y Dios fue el que dirigió esta situación y puso 70 varones. Hablaremos de eso, como les decía. Pero la iglesia del Señor, hermanos, no se trata de un hombre dirigiendo a cada uno y todos solamente con una sola persona. Es necesario que Dios levante personas junto con el pastor para que puedan ayudar a guiar y a cuidar el rebaño del Señor. En un principio quizás serán solo servidores, pero de ahí también levantará el Señor otros pastores, porque la labor ministerial no es de caudillos. No es de uno solo que esté ahí todo el tiempo y sin poder atender realmente al rebaño. Se trata de un equipo ministerial que sirva, y lo veremos ya en su momento. Ahora, ¿qué sucede cuando todo esto acontece en la vida de Moisés? Se desespera. Llega a su corazón desesperanza, que es el término que estoy usando. Y ¿sabes? Ese pecado de desesperanza es olvidar que es el fiel el que está contigo. Moisés olvidó que aquel que estaba con él se llamaba fiel y verdadero. Nota lo que dice el versículo 11, Números capítulo 11, versículo 11. Le dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo a este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra donde yo juré a sus padres? ¿Qué le pedían? Carne. Y lee por favor tú lo que dice el 13 fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Esas palabras de Moisés manifiestan que Moisés entendía o sentía que el fiel ya no estaba siendo tan fiel. Porque el Señor le prometió algo desde los primeros días cuando salieron de Egipto. Léanlo ustedes, por favor, busquen Éxodo capítulo 13, hermanos. Éxodo capítulo 13. Éxodo 13. Perdón, Éxodo 33. Discúlpenme, hermanos. 33. Le fallé nada más por 20. Éxodo 33. Por favor, hermanos. ¿Listos? Miren lo que dice Éxodo 33. Vamos a leer el 12. ¿Listos? Lean por favor fuerte. Versículo 12 y 13. Adelante, hermanos. Dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es pueblo tuyo. Noten, en la queja que estaba teniendo Moisés le dice, ¿es mi pueblo? Yo lo crié, yo lo di nacer. Y allí le estaba diciendo, es tu pueblo. Él entendía esa parte. Entonces Dios le hace una promesa hermosa. Fíjese lo que dice el 14. Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Moisés lo entiende y le dice en el 15, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Lee por favor el 17 fuerte. ¿Qué dice? Y el Señor dijo a Moisés: también haré eso que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿Qué fue lo que le concedió Dios a Moisés? ¿Qué le pidió? Si tú no vas con nosotros, no nos dejes salir. Y le dice, yo iré con ustedes. Yo estaré a tu lado y yo te fortaleceré, yo llevaré las cosas. Sí, es tu pueblo, tú lo sacaste, Moisés lo entendía. Llega la desesperanza y olvida a Moisés que con el que habló es el llamado fiel que cumple lo que promete. La esperanza radica en la seguridad de que Dios tiene el poder y la fidelidad para cumplir lo que ha prometido. Y la desesperanza es omitir o olvidar lo que Él es, fiel. Por eso en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo dice a la iglesia, a las iglesias en Roma, acerca de esta esperanza. Y les dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo. Dice el apóstol Pablo, mira, ¿sabes para qué se escribió todo lo anterior? ¿Sabes para qué se escribió que Moisés, en medio de la desesperación, Moisés comenzó a sentir esa desesperanza? ¿Sabes para qué se escribieron todas las cosas? Para que tú te mantengas confiado y seas consolado cuando vienen momentos difíciles, hermanos. En las Escrituras jamás se nos dice que se van a evitar los momentos de desesperación.
que se van a quitar los momentos aflictivos. Pero ¿qué nos enseña? Que Dios siempre permanece fiel. Y es ahí en donde nosotros tenemos esperanza. La Escritura nos da esperanza. La esperanza radica en que Dios tiene el poder y fidelidad para cumplir sus promesas. La desesperanza es otro pecado que surge de la incredulidad porque duda de la fidelidad de Dios que se presenta a causa de las dificultades. Romanos capítulo 8, por favor, ahí estamos cerca. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá condenación? Dice el texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para el creyente ya no hay condenación. Ya no habrá un juicio, porque el mismo que va a llevar a cabo el juicio ya me ha justificado. Entonces dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Los problemas están ausentes en nuestra vida, dice el texto tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero a pesar de esto, vea el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, dice el escritor, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, las dificultades vienen, pero la desesperanza es no entender y creer que Él dijo que iba a ser fiel en su amor para con nosotros. Mira, si Cristo te ha amado y perdonado, no importa lo que venga, el amor de Cristo no se separará de ti. ¿Qué cosa puede separarnos del amor de Cristo? Nada. ¿Qué cosa que yo haga puede hacer que el amor de Cristo me abandone? Nada. Esa es la esperanza que albergamos. La desesperanza es olvidar que es fiel. Es el fiel el que está conmigo. Y la desesperanza es dudar de que Él es también el Todopoderoso. Cuando Moisés está quejándose ahí ante Dios, Moisés le dice algo. Nota por favor lo que dice el versículo 19 al 23. Ellos pidieron carne. Entonces Dios dice, muy bien, diles que les daré carne. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo? Dice el verso 19, no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie. Como decía yo, esto solo considerando a los guerreros judíos o los guerreros israelitas. Una nación de 2 millones es muy probable. 5, porque no se cuentan mujeres, ni niños, ni extranjeros. Le dice, estoy ante un pueblo que llega a 600,000 de a pie. Y tú has dicho, yo siento todavía en sus palabras un tanto de enojo y queja. Y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes, es decir, todo el ganado que ellos tenían en un solo día? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, ¿estás limitando el poder del Señor? Estas son esas veces en que uno dice, ¿y por qué no cayó un rayo del cielo y lo consumió, verdad? ¿O por qué no vino un juicio y se encendió fuego y se prendió el mismo Moisés? En realidad, cuando el Señor está hablando con su siervo, Él sabía que su siervo estaba con un corazón incrédulo.
¿En cuanto a qué? En cuanto a que Dios es el Todopoderoso. Le dice, ¿estás limitando mi poder? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Y si Dios nos da vida, la próxima semana vamos a hablar de un pecado más, de un cuarto pecado, que es la ambición. Pero cuando el Señor le dice a Moisés esto, es que Moisés había puesto en duda que Él era, había olvidado que Él era el Todopoderoso. Estás limitando el poder de Dios. ¿Sabes? Moisés seguía pensando que él debía hacer algo al respecto. Ya estaba pensando, ok, entonces saco todos los peces del mar, mato todas las ovejas y bueyes que tenemos. Moisés seguía pensando que él debía hacer algo al respecto para alimentar al pueblo, o que sobre él caería la responsabilidad para lograrlo. Pero hagámonos unas preguntas que Moisés en ese momento de desesperanza no se hizo y que nosotros cuando estamos en desesperanza no analizamos. Hago algunas preguntas. ¿Quién orquestó todo para que Moisés no muriera en el río cuando era niño? Y para que 80 años después fuera el libertador de Israel. ¿Quién trajo las plagas a Egipto? ¿Quién enriqueció al pueblo de Israel por medio de los propios egipcios? Nota este texto. Ahí me detengo en esa pregunta. Éxodo 3:20, por favor. Cuando le está hablando Dios a Moisés antes de sacarlos de Egipto, fíjate lo que les dice. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré, dice Dios, que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Literalmente los dejaron pobres. ¿Y quién fue el que hizo esto? Dice, yo lo pondré en el corazón. ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién sanó las aguas amargas cuando se quejaron de que eran saladas y no las podían beber? ¿Quién les dio agua de la peña? ¿Quién les dio el maná y carne cuando iban hacia el monte Sinaí la primera ocasión y permanentemente el maná? La respuesta a todo esto es una sola. Siempre fue Dios, no Moisés. Siempre ha sido Dios, no tú y yo. Siempre ha sido el Todopoderoso. Aunque hay una realidad, siempre fue por medio de Moisés. Moisés fue el que fue a hablar con el faraón. Moisés fue el que levantó la vara. Moisés fue el que golpeó la roca. Moisés fue el que mandó cortar el árbol para sanar las aguas. Moisés fue el que oró al Señor y el Señor dio maná. Siempre fue el instrumento, pero esto es muy interesante, hermanos. Tenemos un gran privilegio de que el Señor nos escoja para hacer no solo los objetos, sino también los instrumentos de su gracia. Pero eso no significa jamás que es nuestra gracia o poder el que lleva a cabo las cosas. No es por nuestro poder, sino por su gracia poderosa. Moisés pensaba que tenía que hacer algo. Lee conmigo este pasaje, 2 Tesalonicenses 1, por favor. Y aunque Moisés fue el instrumento y tuvo que hacer algunas cosas, no fue por su poder, sino por el poder de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿les dije primera o segunda? Segunda, muy bien. 2 de Tesalonicenses 1:11. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Y noten por favor, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, cada noble deseo de obediencia, todo lo que se hace, como dice aquí, por fe,
Toda obra de fe, todo deseo de la bondad de Dios y obra de fe se hace con poder. ¿Y sabes qué implica esto? Que es el poder de Dios el que lo lleva a cabo. Pablo oraba por los tesalonicenses para que el poder de Dios llevara a cabo aquello que traería gloria al Señor. Dios cumple su propósito y toda obra de fe en mí por su poder y para su gloria, no para nuestra gloria ni por nuestro poder. Por su poder y para su gloria. Hermanos, estamos en el tiempo que vamos a orar en un momento. Y hay algo que yo les voy a mencionar, lo voy a repetir en su momento allí, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo a pensar todo lo que se tiene que hacer aún nosotros con una iglesia tan pequeña, pero lo que viene hacia adelante y lo que hay que organizar y cómo va a funcionar y de dónde vamos a obtener y qué pasos vamos a dar, de verdad que la cabeza se me hace una bomba. Pero ¿sabes? Esto es un acto de incredulidad. Porque si Dios le dijo a Moisés, ve al Mar Rojo, fue Dios el que abrió el mar. La obra que se tenía que hacer fue por el poder del Señor. Y en nuestras vidas, aquello que Él nos demanda hacer o que nos pone en la mente y corazón para llevar a cabo, no va a ser por tu fuerza ni la mía, sino por su gracia. Cada noble deseo de obediencia que surge en tu corazón, pero también la capacidad para que ese noble deseo se lleve a cabo, provienen de Él. Dice Filipenses 2:13 en la Reina Valera, porque Él es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice aquí la versión que tengo en mis manos, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. ¿Por qué estaba Moisés en desesperanza? Era una condición pecaminosa en su corazón como humano. La desesperanza es un pecado, ya que es poner nuestros ojos en nosotros mismos y en nuestros propios recursos. Es poner en entredicho la fidelidad y el poder de Dios. Cuando hay desánimo, producto de la desesperanza, podemos venir al Dios de toda gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para esos momentos de desesperanza. ¿Te imaginabas poder hablar de Moisés como un hombre sin esperanza? Él era un humano como tú y como yo. Y esto nos puede pasar ahora o en cualquier momento en nuestra vida. Las dificultades están garantizadas, pero también lo que está garantizado es la presencia y el poder de Dios por su gracia para su pueblo. Vamos a terminar orando, hermanos, por favor. Señor, de repente en nuestras vidas, y a veces más constantemente de lo que quisiéramos, llegan momentos de desesperanza, en los que comenzamos a dudar cómo es que las cosas se podrán llevar a cabo, en los que pensamos a sentir que estamos solos bajo esas circunstancias, y en los que nos parece a nuestra mente que nada solucionará ese asunto o que lo podrá llevar a cabo de manera eficaz. Tenemos que reconocer que esto es un acto de incredulidad en nuestros corazones. Tú te llamas el fiel y tú cumples tus promesas siempre. Y tú has dicho, yo estaré con ustedes en cada día hasta el fin del mundo. Y fue sellado con una palabra, amén. Así es, así será, porque tú eres fiel. ¿Qué nos puede separar de tu amor fiel que nos has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo? Nada. No hay nada que podamos hacer ni que alguien más pueda hacer para que esto acontezca. Señor, que vivamos bajo esa esperanza, confiados en que tú tienes el control de todas las cosas y que eres fiel y que estás a nuestro lado. Señor, la vida cristiana nos parece dura, difícil, imposible quizá, pero tú dices, Padre, en tu palabra que tú eres el Todopoderoso. Y cuando tenemos ese sentido en nuestro corazón de desesperanza, estamos limitando tu poder.
Estamos considerando que no puedes hacer aquellas cosas que nos parecen imposibles. Pero tú eres el Todopoderoso. Y Señor, tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que nos da el anhelo y deseo de hacer lo que tú dices. Tú eres el que nos da el arrepentimiento. Tú eres el que nos ayuda a confesar nuestros pecados. Tú eres el que nos ayuda a tomar decisiones para servirte mejor. Determinaciones que cambien el rumbo de nuestra vida para tu gloria. Tú eres el que pone esos ingredientes en nuestro corazón. Pero no solo eso, tú pones la capacidad para llevarlo a cabo. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos. Y te ruego que luchemos contra este pecado en nuestros corazones. Danos de tu gracia para poder vencer. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.